A principios de los años 90, tras el enorme pelotazo que fue un éxito total tanto para público como para crítica de la primera temporada de Los Simpson, todo el mundo quería más. Los creadores, los escritores, el público pedía a gritos otra temporada y por supuesto 20th Century Fox estaba frotándose las manos ante lo que podía ser su nueva gallina de los huevos de oro. Para esa temporada el equipo creativo tuvo una nueva idea. ¿Y qué tal si hacemos un especial de Halloween? La primera, Casita del Horror, donde se iban a contar 3 historias diferentes entre sí, pero que estuvieran ligadas con el horror, a ver qué tal funcionaban. Y desde ahí en adelante, 34 temporadas, 33 casitas del horror, uno de los productos más icónicos de la animación. Y si usted es de mi generación o de las generaciones posteriores, cuando piensa en Halloween, piensa en las casitas del horror de los Simpsons. Y como yo soy una persona tremendamente inmamable, decidí hacerle un análisis serio y exhaustivo a esta sección de los Simpsons. Para ello, reví capítulos de los antiguos que he visto miles y miles de veces para volver a verlos una vez más y tenerlos frescos. También vi algunos capítulos que seguramente tenía medio olvidados y también me dediqué a ver los nuevos. ¿Qué fue de los Simpsons después de esa temporada 22 en la que más o menos 21, 22, 23 yo dejé de ver la serie? ¿Qué ha sido de los Simpsons en estos 10 años? Y por supuesto, ¿qué ha sido de las casitas del horror? Así que yo soy Diego, esta es la Cineteca Casera y en este especial de Halloween vamos a hablar de las casitas del horror de los Simpsons. Durante el inicio de las casitas del horror, en lo que podríamos considerar los capítulos del 1 al 3, vimos cómo se estableció el concepto, cómo se empezó a jugar con él. Querían hacerlo de pronto algunos capítulos mucho más cómicos y otros mucho más serios y terroríficos, incluso haciendo experimentos radicalmente extraños y que se quedaron como icónicos e irrepetibles, como por ejemplo el espectacular capítulo de The Raven, el Cuervo, la historia de Edgar Allan Poe, y también el segmento de King Homer, que fue toda esta parodia de la King Kong original, bastante raro y que tampoco se ha repetido mucho, aunque sí se ha tratado de hacer ese estilo de parodia antigua, clásica, por ejemplo con un capítulo de Hitchcock que hay mucho más adelante. Como que nunca se logró llegar a esta magia en donde al principio estaban experimentando y querían ver exactamente qué tono iban a tener las casitas del horror. Los mejores segmentos para mí de esta etapa son Bad Dream House, divertidísimo con la casa embrujada. Por supuesto, el fenomenal capítulo de Raven, irrepetible, y Homer's Nightmare, que es una parodia de Frankenstein extremadamente divertida en la que el señor Burns toma protagonismo y es un señor Burns muy divertido y con muchos chistes que a mí me hacen doblar de risa. Me parece un capítulo de los más graciosos de todas las casitas del horror. El siguiente ciclo es para mí la perfección, la casita del horror 4 y 5. Lo mejor que se hizo en la historia de este producto, de esta sección de Los Simpsons, en donde todos los segmentos son buenos e icónicos. Optaron por hacer parodias, homenaje de grandes clásicos del terror e incluso retomar algunas historias poco conocidas, dándoles el propio toque de Los Simpsons y haciendo guiones impresionantes. Tenemos por supuesto el segmento de El Diablo y Homero Simpson, donde Ned Flanders es el diablo, que es espectacular, divertidísimo, icónico y una fábrica de memes. A día de hoy todavía se siguen usando. Terror a 5 pies y medio, el del Gremlin del autobús, que es una parodia de un famoso capítulo de La Dimensión Desconocida. Aterrador, para mí yo creo que el segundo capítulo más aterrador de toda la historia de las casitas del horror. De niño me daba miedo y he hablado con gente que también me ha dicho que le daba miedo de niño, entonces fue una sensación que se provocó en general. Es aterrador y está bastante bien hecho, bastante bien escrito. La parodia de Drácula de Francis Ford Coppola, que si siguen este canal sabrán que es una de mis películas favoritas de vampiros. Hecha de una manera excepcional, divertidísima, que funciona como parodia y que a su vez funciona como homenaje. Time and Punishment, que es este capítulo donde Homero viaja en el tiempo y aplasta un insecto y cambia toda la historia con esto del efecto mariposa. Divertidísimo, muy interesante y se empezaba a incluir la ciencia ficción dentro de estas casitas de terror. Nightmare Cafetería, que es en donde las escuelas empiezan a comer los estudiantes, que me parece realmente tétrico y tiene sus momentos bastante aterradores. Me parece otro de los capítulos más aterradores de la casita del horror. Y por supuesto, dentro de este ciclo de perfección tenemos la gran obra maestra de las casitas del horror. El capítulo de The Shining, la parodia perfecta, el homenaje perfecto, icónico. Recrearon algunas escenas de una manera impresionante, mezclándolo con el tono de Los Simpsons, haciendo como esta mezcla perfecta, esta fusión perfecta, que es divertidísima, que es icónica y que ha quedado tanto en la cultura popular y tiene una calidad tan alta que me atrevo a ponerla al nivel de
la The Shining original de Kubrick. Otro estilo totalmente diferente, pero igual de icónica y trascendente. Por supuesto, todo lo que sube tiene que bajar. Y el tercer ciclo, que va de las casitas del horror 6 a la 15, no pudo mantener el enorme nivel que hubo en la casita del horror 4 y 5, que es la perfección absoluta. Aquí fue donde empezamos a tener segmentos mediocres de vez en cuando, como el de Frankenstein, que es esta del profesor Frink, que lo reviven y demás, en donde ya se empezaba a ver que estaban reciclando ideas porque ya habían realizado una parodia de Frankenstein anteriormente. También tuvimos episodios como Hex and the City, que son totalmente intrascendentes y que se sienten con una escritura floja como máximo para pasar el rato y ya, que si uno se para a miar y se lo pierde, no se pierde de nada, tranquilamente. Y tuvimos el primer parteaguas de lo que sería la debacle de la casita del horror, y es este capítulo de Sheena, la princesa guerrera, donde Bart y Lisa obtienen superpoderes, que ya se empieza a alejar de ese concepto del terror y ya empiezan a parodiar otras cosas que luego llevarían a que las casitas del horror se convirtieran como en una especie de parodias ya de películas populares, películas modernas, para intentar conectar con el público que se estaba alejando de los Simpsons. Si bien el capítulo no es malo, lo considero ese parteaguas que empezó a mandar las casitas del horror a la debacle que a posteriori ocurriría. Se empezaron a ver estos pequeños rayones de que se estaban haciendo las cosas quizás no de la mejor manera y que había algunos problemas de calidad. Sí tuvimos excelentes capítulos, incluso algunos de mis favoritos personales, como es el de The Teen and I, el de Hugo, que es espectacular, capitulazo icónico, el del Hombre Omega con los mutantes y la explosión nuclear, Fly vs. Fly, que parodia La Mosca de David Cronenberg, Hell to Pay, que es este donde Homero se pone el pelo de serpiente, de Snake, y él empieza a poseerlo, Reaper Madness, aquella donde la parca viene a buscar a Bart y Homero termina convirtiéndose en la parca, divertidísimo, casi que homenaje a Scooby-Doo, una cosa demasiado graciosa, hilarante, y que es uno de los segmentos más divertidos de toda la casita del horror. Y por supuesto, como yo soy un enorme fan de Cronenberg, The Dead Zone, la parodia de Dead Zone, de la zona muerta de David Cronenberg, que es lo que la casita del horror, en mi opinión, debería hacer siempre hacer o historias originales muy divertidas con guionazos espectaculares, o parodias que a su vez sean homenajes de películas antiguas de terror que sean icónicas. Pero como veremos más adelante, la casita del horror tomó otro rumbo, así como lo hicieron también los Simpsons. En el ciclo 4 vemos el primer bajón de calidad, donde ya se empieza a notar esa mediocridad, donde ya empieza a molestar que hagan este tipo de capítulos con el concepto, donde hay muchas historias intrascendentes que no le importan a nadie y donde en 6 años hubo solo 2 buenos segmentos y una buena intro. Esos segmentos son la parodia de La Mancha Voraz, que está genial, que está muy divertida con Homero como La Mancha, y la parodia a Twilight, que se burla de toda la franquicia y que a su vez le hace incluso cierto homenaje a un producto que fue icónico en su momento, odiado y amado a partes iguales. Y aquí definitivamente ya se adoptó esta idea de que los Simpsons constantemente deben estar referenciando cosas de la cultura popular, de la modernidad, para conectar con ese público que se le escapaba a la Fox en ese momento. Episodios que sí que están hechos de una manera decente, como el de Señor y Señora Smith, que no es un mal episodio, no es una mala parodia, pero dígame, ¿qué tiene eso que ver con el horror? ¿Qué tiene eso que ver con la casita del horror de la que nos enamoramos cuando éramos niños? O también el episodio de Transformers, básicamente lo mismo. Parodiar una cosa que está de moda en el momento y ya, no tiene para mí ni siquiera mucho sentido hacerlo. Aunque se hiciera un buen segmento, ¿tiene de verdad sentido hacer algo así? Este ciclo se caracterizó por la intrascendencia, por puros productos menores que no son los favoritos de nadie y que naturalmente son de esos que uno tiene medio olvidados y cuando uno vuelve a poner el capítulo dice, ah, yo ya vi esto. Y ya tenemos el penúltimo ciclo, que es la debacle total, la miseria total, de la casita del horror 22 a la casita del horror 32. 10 años de purita mierda. Segmentos que son verdaderas aberraciones. El de Homero paralizado, Hombre Araña, qué cosa tan horrible. Si una persona no ha visto Los Simpsons y pone ese segmento de primeras, o sea, eso es lo primero que ve de Los Simpsons, no vuelve a ver la serie jamás. Qué cosa tan desagradable. El de Normal Activity le gustó a la gente. Yo creo que por la popularidad que estaba agarrando la saga en ese momento, pero a mí este segmento no me gusta y creo que especialmente denota los problemas que han tenido los Simpsons en la última época. Apelar a algo popular, hacer bromas estúpidas, no trabajar el guión, meter bromas sexuales y cosas así como para hacer reír a los adolescentes
y no entregar un producto de calidad, irse por las ramas, por las estupideces. Y por supuesto, el terrible episodio 600, que es una mierda, no sé cómo pudieron hacer eso a la serie, teniendo una oportunidad de brindar algo de calidad y haciendo una cosa totalmente olvidable y aborrecible. A lo largo de este ciclo incluso desaprovecharon ideas buenas, como hacen un segmento del Exorcista, que está bien, que no está mal, pero que podría haber sido icónico. Igual que el segmento de Godzilla, que también está bien, es pasable, es aceptable, pero es que ya la calidad había bajado mucho y uno ya se conformaba con muy poco, y esto verdaderamente escrito de una buena manera, pensado de una buena manera y con una dirección sólida, pudo haber sido uno de esos capítulos icónicos de antaño. Hay algunos segmentos que se salvan y es el increíble segmento de A Clockwork Yellow, la parodia a La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick y a su obra en general. Para mí, de mis segmentos favoritos, espectacular, emocionante. Yo lo vi, yo nunca lo había visto, lo vi recién para hacer este especial y me lo vi una vez más después de acabarlo y a posteriori me lo vi otra vez más. Es increíble, hicieron un homenaje a la obra de Kubrick, es divertido, es visualmente impresionante y además está muy bien escrito, lo que yo quiero siempre en la casita del horror. También tenemos el segmento de Telepaths of Glory, que parodia la película Chronicle, la de Indy Hunt de los superhéroes, que está muy bien hecha, incluso hacen algunas tomas donde se ve como fan footage y a mí eso me gustó bastante, lo sentí refrescante, por más de que no sea la gran cosa, es uno de los mejores segmentos de este ciclo en el que se hizo purita basura. Además, se me olvidó mencionar, también en el ciclo anterior tenemos el intro de Monster Miffin, que es un pedacito muy corto del capítulo, pero que hace como un homenaje a The Office, pero con monstruos, que es hermoso, bello, bellísimo, qué cosa tan bonita. Y en este ciclo tuvimos el espectacular intro de Guillermo del Toro, que hace a honor a toda su obra, que él mismo dirigió y realizó, que se siente refrescante y como un aire nuevo, pero que se quedó solo en eso, en un intro. Ojalá él hubiese querido y hubiese podido realizar uno o dos segmentos para haberle dado otra vez caché a esta sección que ya en ese momento iba en decadencia. Y cuando ya yo me había rendido, había perdido un poco la paciencia con estos episodios mediocres, especialmente con este último ciclo que hubo mucho mierdón, mucho segmento olvidable, mucha idea desaprovechada, me vi La Casita del Horror 33, que es la última estrenada a día de hoy. Pronto va a salir una nueva, pero eso ya será quizás para otro video. La Casita del Horror 33 es excelente y una de las mejores casitas del horror de todas las que se han hecho. Primero porque retoma ese estilo de parodiar, pero tener horror, hacer homenaje a la obra, pero a la vez ser divertida, ser graciosa, con dos grandes segmentos. El segmento de Pucaduc, que le hace honor al Babadook, donde vemos una march que nunca habíamos visto y una historia que es en parte terror, en parte ternurita y en parte divertida, lo que siempre deben ser los Simpsons. Y una gran adaptación del Babadook, se nota que se puso empeño y se trabajó muy bien este guión. Y la otra gran obra increíble, Deptom, que hace obviamente referencia a Death Note, al anime, en donde se hizo a los Simpsons en anime, se cambió a ese formato oriental para este segmento y quedó de maravilla. Una gran parodia, un gran homenaje y con alguna secuencia que es icónica y que va a quedar para la historia. Es un gran capítulo y creo que de verdad le devolvió la esperanza a esta sección que ha sido tan maltratada a lo largo de los años. Esperemos que las siguientes casitas del horror sean igual o mejores que esta casita del horror 33 y que incluso podamos ver cosas similares a la calidad que antiguamente tuvo la sección. Definitivamente un gran capítulo que sé que muchos de ustedes no habrán visto y que les recomiendo de verdad, denle la oportunidad. Es una de las mejores casitas del horror de todos los tiempos y es uno que intentó volver a esas raíces de hacer algo que fuera lo suficientemente paródico, pero que tuviese su propia identidad y que a su vez también le hiciese homenaje. Ya para finiquitar este largo video, mis segmentos favoritos de La Casita del Horror. Número 7, el del Gremlin en autobús, tenebroso en su momento, todavía a día de hoy viéndolo me recuerda esas sensaciones que sentía en ese momento cuando lo veía. Siempre me dio miedo que algo así me pasase en la vida real. 6. El segmento del Pucaduc, muy bien escrito, en parte tiernito, en parte divertido, en parte drama, lo que para mí siempre tuvo que haber sido Los Simpsons y que nunca tuvo que haber dejado de ser. Una gran adaptación, un gran segmento, particularmente bien hecho. 5. A Clockwork Yellow, el homenaje a la naranja mecánica de Stanley Kubrick.
y también a su carrera. Una obra de arte muy bien realizada y una delicatessen para el cinéfilo mamador como lo soy yo. Y para el fan de los Simpsons, bastante divertida y bastante refrescante dentro de lo que son las casitas del horror. Número 4, The Tin and I, el famoso capítulo de Hugo, con uno de los mejores finales y de los plot twists de los segmentos de las casitas del horror. En su momento atemorizante, ridículamente divertido y una gran historia, un guión muy bien escrito. Número 3, Nightmare Cafetería, otro de los segmentos más aterradores, con un concepto genial, finamente llevado y que incluso tiene unas referencias con dependiendo de a quién mataban, qué comida era. Genial. Número 2, El Diablo y Homero Simpson, el segmento más divertido para mí de la casita del horror. Máquina de memes, divertidísimo. Cómo me río con este capítulo, lo veo y me pasa exactamente como la primera vez que lo vi. Una risa tras otra. Y por supuesto, la gran obra maestra, el mejor segmento de todos, el homenaje a The Shining. Espectacular, simplemente perfecto y de lo mejor que hicieron los Simpsons en su historia. Como ven, La Casita del Horror para mí es un espectacular producto. Fue una de las cosas que me hizo enamorarme de los Simpsons y que a su vez me hizo enamorarme del terror y de ver animación e intentar buscar productos parecidos que a su vez me llevaron a hacer todo esto que hago hoy en día y estar tan enamorado del cine y de la televisión. Es un producto que ha cambiado, que ha tenido sus altibajos, pero que al fin y al cabo nos deja de vez en cuando grandes historias y grandes capítulos que amamos, que atesoramos, que debemos preservar, recordar y que debemos sobre todo luchar para que se mantenga en tener esa gran calidad e intentar hacer obras como las que en su pasado fueron tan excelentes y como las que en este capítulo 33 hemos visto regresar, y apoyemos a la serie cuando haga cosas de verdad que valgan la pena, para que sepan que eso es lo que queremos los fanáticos de los Simpsons. Esto ha sido todo por este especial de Halloween. Mi nombre es Diego, esto fue La Cineteca Casera. Si quiere ver más contenido similar, ya sabe qué tiene que hacer. Deje su like, su comentario, su suscripción. ¿Cuál es su segmento favorito de La Casita del Horror? Lo leo abajo en los comentarios. Mi nombre es Diego, esto fue La Cineteca Casera y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.